Son las 8:37, continuamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana y como cada día damos la bienvenida a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a partir saludando al doctor en Ciencias Políticas y director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño. ¿Cómo estás, Octavio? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricio. Un placer nuevamente estar acá. Buenos días, Montserrat, y buenos días también a Fernanda. Y por supuesto saludamos a la profesora de Derecho Comercial de Faro UDD, Fernanda García. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días. Hola, buenos días a los tres, Sí. Montserrat, Patricio y Octavio. Fernanda, que por favor no pienses ni nadie piense que se me olvidó tu nombre, me lo sabía perfectamente, pero tenía el teléfono encima de la mesa y me empezó a sonar. Así es que por eso me desconcentré, pido disculpas. Ya. Sí, bueno, ese es el problema de los hombres, que no pueden hacer más de una cosa a la vez. No tienen el multitasking. Así es. ¿Qué hacemos, Montserrat? No, pero a los hombres ¿no? que no saben hacer dos cosas a la vez les recomiendo ser conductores de programas de radio, porque igual uno aprende. Sí, se entrena, sí, es verdad. Sí. Bueno, hartas cosas para comentar hoy día, Fernanda, Octavio. La semana pasada, es tan vertiginoso el curso de los acontecimientos. La semana pasada estábamos hablando de la Comisión por la Paz, de otros temas muy distintos a los que les vamos a proponer para este inicio de semana, y partiendo, por supuesto, que es bien insoslayable el tema del caso Procultura. ¿Qué más quisiéramos nosotros estar hablando de cuestiones más positivas, de la gira del presidente, que es muy importante, por cierto, pero lamentablemente es bien, como decía, es bien inevitable, ¿no? Abordar el tema del caso Procultura con todas las aristas, todas las implicancias que esto tiene. De alguna manera lateral, a mi juicio, golpea al presidente a través de la revelación de una llamada telefónica, ¿no? La transcripción de una llamada telefónica con la ex esposa de Alberto Larraín. Ha habido varias reacciones, algunas bien destempladas desde mi punto de vista, como que el presidente tiene que devolverse a Chile, que tiene que entregar sus teléfonos, ¿no? Pero bueno, esto golpea fuertemente al gobierno, de alguna manera, como decía, más lateral quizás al presidente, pero también al Frente Amplio, ¿no? Y ahí quería pedirles una opinión en general para ya ir desglosando este tema, Fernanda, respecto de este emblemático caso que nos acompaña ya por lo menos hace un par de años. Sí, bueno, no sé si se escucha bien. Sí, te escuchamos perfecto. Estupendo. Ya, mira, yo creo que, bueno, como dices tú, Montserrat, muy vertiginoso, así que me voy a hacer cargo de lo último que supimos, que obviamente por el cambio de horario con China lo supimos, o sea, con Japón en este caso, perdón, lo supimos ahora, yo por lo menos en la mañana, las declaraciones del presidente respecto a este asunto, por primera vez a propósito de las transcripciones, y quisiera destacar lo que él menciona en el sentido de que, a diferencia de lo que había mencionado algunas personeros, ¿no es cierto?, del Frente Amplio o del oficialismo, él reitera que él no acusa o no se siente víctima o objeto de un espionaje político, sino que como jefe de Estado confirma, ¿no es cierto?, lo que yo creo que es lo importante aquí, que es dejar que las instituciones funcionen. Y lo menciono porque si esta conversación lo hubiéramos tenido ayer, quizá nos habría faltado esa declaración y habríamos tenido que pasar a hacernos cargo de si había o no había espionaje político. Y eso a mí me parece que el presidente da una señal importante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente hay distintas aristas de este asunto que podemos cuestionar. ¿Por qué seguía pinchado los teléfonos? Si es que la investigación se originó en un lado y después siguió hacia otro, en fin. Pero lo que afirma el presidente en ese sentido es acertado, más allá de que es correcto que no existe una imputación al presidente directamente, y además él es aludido en el audio de una persona que no es una conversación de él, sino que es aludido, ¿no es cierto?, por otra persona, es el que lo involucra en este tema, que es en este caso Larraín. Me parece que el hecho de que sea por un tercero y que no haya delito es importante, pero también hay que decir que si vamos a evaluar la gestión de Cooper, hay que tener claro también que el derecho penal funciona muchas veces con presunciones, y no creo que sea legítimo decir en este caso que Cooper actuó políticamente solo en función de un audio. También aquí hay hechos claros y objetivos que sí son los que
la ciudadanía yo creo que espera que se aclaren y que tienen que ver con el aumento exponencial, ¿no es cierto?, de las abonos, de las cantidades de dinero que se entregan a Procultura una vez que el Frente Amplio Gobierno llega al gobierno. Eso es un hecho objetivo, por lo tanto, calificar la actuación de Cooper solo a partir de un audio, de la transcripción de un audio en que un tercero efectivamente puede estar aludiendo al presidente sin que eso sea verdad lo que está diciendo ahí, me parece que es un poco sesgado, y en ese sentido me alegro, insisto, en que el presidente haya rectificado que hay que dejar que las instituciones funcionen. Sí, es complejo el tema. Dale, Octavio, de ahí yo agrego, después de eso yo agrego algo. Sí. Pienso que la actitud del presidente fue la correcta, y se ha estado señalando incluso en el transcurso de esta jornada a través de los distintos medios. Era lo que tenía que hacer. Plantear de que aquí la institucionalidad tenía que seguir funcionando, pero llevamos alrededor de 2 años de este tipo de casos, o del caso Fundaciones en general, porque no solamente Procultura, también fue Democracia Viva en su momento, donde hay en este momento personas detenidas y hay una parlamentaria o una diputada desaforada. Lo que está claro es que hay un problema bastante importante del traspaso de recursos a las fundaciones, independiente de cuál es finalmente el destino de esos recursos. La arista del problema reside ahí, en la forma en que se traspasan recursos a fundaciones y cuáles son los usos que posteriormente hacen estas fundaciones de recursos que son públicos. Todavía es bastante riesgoso decir de que ha habido triangulación para efectos de financiamiento de campaña, y más aún si es que hubo desvío de este tipo de recursos para la campaña del año 2021 y para la campaña del apruebo, del plebiscito de salida del año 2022. Lo que sí es un tema que al oficialismo lo ha complicado bastante, porque son integrantes o personas cercanas al oficialismo las que se han visto involucradas, tanto en el caso de Procultura como en el caso de Democracia Viva. En algunas ocasiones también se han visto involucradas algunas seremías, algunas gobernaciones y ministerios como el Ministerio de Vivienda en el caso de Democracia Viva. Entonces hay ahí una serie de aristas que hay que tener en consideración. Este es un caso son casos que todavía están abiertos y que van a tener en algún momento alguna repercusión desde el punto de vista político. De hecho, creo que ya lo están teniendo. En este momento todo está girando en relación a el tema de Procultura. Lo más probable es que sea objeto de debate político en los próximos días. Sale o tiene una gran cobertura de prensa en los diferentes medios, entonces lo más probable es que este tema siga abierto y se mantenga en el tapete en los próximos meses, entrando ya de lleno a las campañas de las primarias y lo que va a ser posteriormente la campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sí, bueno, de las dos intervenciones, Fernanda y Octavio, aparece la complejidad del tema, que bueno que lo podemos hablar en esa amplia perspectiva y no necesariamente en la de las trincheras, porque es cierto, como tú decías, Fernanda, que la primera reacción del oficialismo, incluso uno podría deducir que había una minuta por ahí, porque eran bastante parecidos los argumentos, iban en la línea de esta persecución política contra el presidente y de la palabra espionaje, porque claro, si la palabra se repite en 4 o 5 intervenciones dentro del mismo día es porque uno deduce que de alguna parte salió la sugerencia de usarla. Pero no nos podemos permitir que el presidente de la República tenga un estándar distinto al del resto de los ciudadanos. Y por eso digo que es complejo, siendo al mismo tiempo cierto que el tipo de información que el presidente de la República maneja es de un estándar extraordinariamente especial, y hay que ver ahí cómo institucionalmente se resuelve aquello, ¿no? Y por el otro lado está el tema de la investigación del fiscal, también es un tema complejo. Nosotros hemos planteado aquí varias veces, Octavio, Fernanda, que a propósito de investigaciones a dirigentes políticos o a personas conocidas, tiende a haber una reacción del sistema político en función de caratular a los fiscales de una cosa o de la otra, ¿no?
este fiscal es de derecha o este fiscal es octubrista, y así sucesivamente. Es complejo, porque los mismos fiscales a su vez uno les pide que sean cuidadosos en el ejercicio de sus funciones para que no se expongan a este tipo de cosas, pero claro, obviamente esto puede ser interpretado como una presión política para que los fiscales no avancen en sus investigaciones, ¿no? Y acto seguido, y con esto termino, y no voy a resolver nada, sino simplemente estoy exponiendo la complejidad que el asunto tiene. Por el otro lado, la necesidad de que la Fiscalía avance en esta investigación hasta el fondo, precisamente por lo que tú señalabas, Octavio, hay una deficiencia institucional en el traspaso de recursos a las fundaciones. Pero por el otro lado, el tema de las filtraciones, que no es lo mismo que la investigación avance, ¿no? Y que lamentablemente está ocurriendo con cierta frecuencia en la política chilena, incluso uno puede presumir para generar una consecuencia política, ¿no? No, y disculpa, Pato, y que la investigación avance con celeridad, porque estamos hablando de un tema tan delicado como el posible financiamiento irregular o ilegal a la campaña del actual presidente, ¿no? Por lo tanto, el tema de las sospechas que se instalan del clima de opinión, hoy día vemos, por ejemplo, la encuesta CADEM que tiene una desaprobación que no había tenido del 70%, es importante que estas investigaciones se tomen, obviamente, con seriedad, pero también con celeridad, ¿no? Fernanda, ¿cómo lo ves? Sí, tres dimensiones. Evidentemente está el caso y el tema concreto que afecta en este caso al gobierno, al oficialismo, pero que está el tema, ¿no es cierto?, de los traspasos de fondos. Ese es el caso concreto, qué responsabilidad política va a haber, cuál es el efecto, pero yo veo dos más que son muy serias, ¿no es cierto?, respecto, ya han sido mencionadas acá a la pasada, pero las quiero enfatizar. Primero, ¿no es cierto?, la legitimidad democrática, porque en año electoral, claro que es fácil sacar cuentas alegres respecto de que haya subido la desaprobación, ¿no es cierto?, del gobierno para quienes son oposición. Pero por otro lado, bueno, pan para hoy, hambre para mañana, esto es ya endémico, ¿no es cierto?, en la democracia chilena, el tema de cómo se va deslegitimando y cómo la ciudadanía ya no tiene más paciencia, no acepta, si ya un presidente puede salir electo con mucha popularidad, no pasan, sabemos ya más ni de un mes ni 2 meses en que las encuestas muestran que la adhesión o la desconfianza ciudadana está por el suelo, por lo tanto me parece desde ese punto de vista gravísimo y nuevamente, claro, como dice Monserrat, la celeridad, pero también una invitación a la seriedad. Sé que quizá a la política es imposible, pero a las comunicaciones, ¿no es cierto?, de ser muy cuidadoso en tratar de formar también a la ciudadanía en cómo están operando las instituciones, es decir, así el fiscal puede pedir la intervención del teléfono del presidente, el juez puede responder que no, porque las comunicaciones del jefe de Estado evidentemente son muy sensibles. Si es que después se ataca al fiscal, el fiscal evidentemente existe una presión indebida, siento yo, y que no le hace bien al sistema en cuanto a que se fomenta lo que son las filtraciones. Y por último, esa es una dimensión, la democrática. Y la segunda lo voy a decir muy corto para no llevarme la pelota en la casa, pero es el tema que mencionaba la Montserrat de lo que no estamos discutiendo por discutir esto. O sea, ¿hasta cuándo, no es cierto? Y nuevamente, tal como dice Patricio, aquí estamos como para lamentarnos, parece, no para ofrecer alternativas, pero ¿hasta cuándo va a ser que en vez de estar conversando los temas que de verdad importan, cómo reactivar la economía, cómo solucionar los conflictos históricos y la violencia, ¿no es cierto?, cómo hacernos cargo de la seguridad con alguna mira, ¿no es cierto?, común, lamentablemente, inevitablemente, no planteo, no propongo algo distinto, pero nos tenemos que estar haciendo cargo de este tipo de situaciones, así que es preocupante. Sí, Quisiera, ahí, perdón, Octavio, agregar sí. que frente a este tipo de hechos también se generan sobrereacciones, sobre todo cuando estalla toda esta situación generada por la filtración. Eh, Se producen sobrereacciones al punto de que se dice que el presidente de la República prácticamente se escapa del país. En realidad, el presidente de la República va por una agenda institucional. Hay una agenda programada en este viaje a Japón y no tiene que ver con que él se esté escapando, esté tratando de eludir responsabilidades frente a una situación que se da a conocer o que estalla a través de la prensa y que genera todo un revuelo mediático y a nivel de opinión pública. Y enseguida algo que hemos conversado en otras ocasiones, y que es más estructural desde el punto de vista de lo que significa en nuestro país el proceso judicial. Porque no es primera vez que observamos filtraciones desde la Fiscalía o
procesos que se ven empañados a partir de filtraciones que se generan desde la propia Fiscalía. Entonces hay ahí algo que en algún momento se tiene que enfrentar. No se puede seguir con esta dinámica de filtraciones que no solamente en este caso afectan a la figura del presidente de la República o a quienes están directamente involucrados en Procultura, sino que muchas veces afecta a personas que tienen cierta figuración pública. Entonces, que se produzcan este tipo de situaciones es preocupante. Y lo otro es, a propósito de lo que decía Fernanda, pensando en la sostenibilidad del sistema democrático y del sistema político, es lo que ocurre con la figura presidencial, por un lado, en el marco de un régimen presidencialista y, por otro lado, esta excesiva judicialización de la política, que obedece a un problema también de carácter más estructural, el debilitamiento de la institucionalidad política para resolver situaciones de esta índole, o que tienen que ver con el financiamiento de la política propiamente tal, y que terminan siendo resueltos a través de los tribunales de justicia. Ahí hay una situación que es propia de aquellos países que atraviesan crisis institucionales y crisis políticas más o menos severas. Los italianos saben mucho de esto, porque a principios de los años 90 vivieron un proceso de judicialización cuando se estaba produciendo lo que ellos denominaron el desplome de la Primera República, que significó la caída de una serie de personeros y de partidos producto de escándalos de corrupción. Entonces, cuando se produce este problema de judicialización de la política, estamos también frente a un problema severo a nivel del funcionamiento general de nuestras instituciones y sobre todo del sistema político en general. Sí, hay, para cerrar este tema en específico, hay preguntas que son bien relevantes que creo que debieran contestarse, ¿no? Lo decía Fernanda respecto de esta transferencia que comenzó a aumentar de manera sustantiva el 2022 hacia Procultura, que también existía en el gobierno anterior, pero era de una magnitud inferior. ¿Cuál es la razón, no? ¿Cuál es la explicación de por qué pasamos de, estoy diciendo cualquier cifra, de 3 a 3.000, ¿no? ¿Cuál es la explicación y dónde fueron a parar esos recursos, ¿no? Lo que sabemos es que muchos de esos recursos no se rindieron, ¿no? Lo que se está acusando es un fraude al fisco de más de 6.000 millones de pesos. ¿A dónde fueron a parar esos recursos? Creo que son preguntas que debieran responderse en aras de la transparencia también. Sí, pues deberían responderse judicialmente, ¿no? Bueno, y creo que es importante señalar, para efecto de lo que ustedes planteaban, porque muchas veces la gente se deja llevar por los titulares, como de precisar la información entregada por las filtraciones en el nivel en el que está, ¿no? Y el nivel en el que está es que hay indicios, pero por de pronto no hay nada que permita asegurar, a la luz de lo conocido, ¿no?, que la campaña del ahora presidente de la República haya recibido financiamiento irregular. Creo que es importante decirlo para efectos de situar también, porque esto de dejar que las instituciones funcionen también tiene que ver en parte, a propósito, Fernanda, de tu alusión a los periodistas, a que se pueda entregar adecuadamente la información. A veces es muy legítimo que en la vida y en la política se confundan los deseos con la realidad, ¿no? Si alguien tiene animadversión contra algún dirigente político, le gustaría que cayera, ¿no? Si lo quiere, le gustaría que se mantuviera, pero el dato duro es ese, ¿no? Hay indicios y por eso se está investigando, pero todavía no hay evidencia, ¿no? Bueno, respecto a esto, ¿qué es lo que, y para ir cerrando el punto A, qué es lo que espera Fernanda que sea la reacción del gobierno, pero también de las instituciones en los próximos días, estando la situación en este momento como está? Me gustaría que el tono que ha fijado el presidente en Japón sea adoptado por todos sus colaboradores, y no solamente dentro del gobierno, sino que dentro de los distintos poderes del Estado. Y creo que pedir más que eso, claro, sin duda, como decía Montserrat también, celeridad, ojalá que no haya más filtraciones, ¿no es cierto? Responsabilidad de los medios de comunicación, creo que es un poco responsabilidad de todo, y reciprocidad.
justamente lo que uno busca haciendo esto y tratando de dejar un testimonio un poco desde lo que uno estudia, el derecho penal, en el caso de Octavio la ciencia política, es tratar de transmitir en el fondo que si no construimos entre todos los ciudadanos, digamos, y en este caso el gobierno principalmente, pero todos como un mejor nivel de civismo, realmente estamos todos poniendo en cierto modo también en peligro nuestra democracia. Ahora, sí, dicho eso, estoy muy de acuerdo, creo que aquí hay un tema que investigar, hay una desviación de fondos importante y tienen que haber responsables civiles, penales, y no solamente un tema de responsabilidad política. La política se encarga de la política, pero claro, tiene que operar la institucionalidad jurídica. Claro, porque muchos de esos recursos también iban para personas muy necesitadas, vulnerables, exactamente. Bueno, Octavio y Fernanda, les queremos proponer hacer una pausa, pero les dejamos propuesto el tema de antemano, que es todo lo que está ocurriendo a propósito de crisis, ¿no? Y de críticas al gobierno con la ley de pesca o la ley de fraccionamiento pesquero, que tuvo un episodio bien complejo a fines de la semana pasada cuando el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoce que hubo un error. Ayer él le precisó en una entrevista televisiva que fue de los equipos técnicos de la Subsecretaría de Pesca sobre el cálculo, ¿no? Que eso generó una votación que luego se traduce en implicancias que podrían ser bastante complejas, como pérdida de empleo, ¿no? Esto ya lo anunció una importante empresa. Las implicancias son claras, no solamente me equivoqué en una votación, la hacemos de nuevo y listo. Esto es más complejo que aquello, y a mí me da la impresión que con esto el ministro Grau ayer le bajó un poco el perfil al tema, ¿no? Ese era el tono de él ayer, planteando que el subsecretario cuenta con su confianza, dándole un espaldarazo al subsecretario de Pesca, ¿no? Ahí les queremos proponer tomar este tema que también es complejo porque nos lleva a hablar también de la propia ley de fraccionamiento, ¿no? Y con todos los intereses que se cruzan además detrás de esta legislación. Son las 8:59, hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos con este tema. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Adentrémonos en el fantástico mundo mistraliano. Te invitamos a sintonizar este podcast en el que conoceremos distintas facetas de la poeta e intelectual como parte de las conmemoraciones de los 80 años de la entrega del primer Premio Nobel Latinoamericano. Martes 15 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Esto es una realización de Ediciones Los Libros del Cardo y de Oficios Varios. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile 102.5 en la banda de frecuencia modulada te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las
12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Son las 9:13. En lo que tiene que ver con el tema que planteaba Montserrat antes de la pausa, que es el de la discusión de la ley de pesca y los errores de cálculo conocidos a fines de la semana pasada, Octavio, Fernanda. Lo primero que quiero decir yo es que lamento mucho que este error haya ocurrido porque ha costado tanto tener una legislación pesquera legítima, que obviamente este error viene a afectar severamente ese esfuerzo. Lo que entendí de lo que leí que es la explicación del gobierno respecto a por qué ocurrió lo que ocurrió es que habrían hecho el cálculo de la cuota de merluza capturada por la industria pesquera sobre la base del año calendario, al momento en que ese año calendario iba, y no del año completo. Septiembre del año pasado. Y no del año completo. Visto desde afuera es un error como demasiado elemental, ¿no? No quiero pegarle a nadie en el suelo, pero visto desde afuera no parece un error que a alguien se le pueda pasar así, y sin embargo ocurrió. Y bueno, y esto tiene al menos dos dimensiones, ¿eh? La consecuencia que va a tener en la misma legislación pesquera, en la discusión sobre la legislación pesquera, y en paralelo el tema de las responsabilidades políticas, ¿no? Por lo menos el gobierno, su línea hasta ahora ha sido no dar curso a renuncias ni a solicitudes de renuncia, sino apostar porque sea el mismo Parlamento el que a través de una nueva votación corrija... Que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir, corrija lo que ocurrió como consecuencia del mal cálculo y de, por supuesto, el modo en que eso incidió en la deliberación de los parlamentarios. Bueno, Octavio Avendaño, otro gran tema. Sí, un gran tema con muchas implicancias, no solamente políticas, sino que también sociales, porque en este momento ya se anuncian despidos en la empresa Pacific Blue, y hay manifestaciones hoy día en Talcahuano, en el puerto de San Vicente, a raíz de este tipo de decisiones y a raíz de las repercusiones que trae consigo este error. Uno lo puede calificar de error, algunos lo califican de negligencia, pero lo cierto es que va a traer una serie de implicancias desde el punto de vista social, económico y sobre todo también desde el punto de vista político. Además de lo que tú señalabas en la explicación, el error parte de un supuesto, del supuesto de que no se estaban completando las cuotas asignadas a la industria pesquera, y frente a eso se podía ampliar la cuota para la pesca artesanal. Ese fue uno de los supuestos que se barajaron ahí para establecer este tipo de determinaciones y de cálculos por parte de la subsecretaría y por parte del ministerio. Y desde luego hay aquí un aspecto bastante delicado porque con este error se le presentó tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y fue aprobada en las dos instancias, tanto en la Cámara como en el Senado, y lo que ha planteado recientemente el ministro Grau es que este error se tenga que resolver a través de una nueva votación, pero en comisión mixta, lo cual deja no solamente un manto de dudas, sino que le quita peso y le quita en el fondo
el sustento que debe tener toda legislación o proyecto de ley que está siendo discutido y que va a ser eventualmente aprobado por el Congreso Nacional. Prácticamente podríamos decir que se trata de un proyecto que ya queda completamente desacreditado, que se invalida por sí solo. Y es algo delicado por el hecho de que este proyecto venía a reemplazar un proyecto o una legislación anterior aprobada el año 2013, la ley Longueira, en honor al ministro de Economía de la época, Pablo Longueira, que había generado o suscitado una serie de cuestionamientos. Entonces, de una ley cuestionada, de una ley desacreditada, se pasa a un proyecto que está desacreditado y que queda completamente invalidado. Desde el punto de vista procedimental, tomando en consideración lo que son las tramitaciones de los proyectos de ley en el Congreso Nacional, me cuesta entender qué puede llegar a ocurrir, pero ya sabemos que va a traer enormes implicancias desde el punto de vista político. De hecho, desde el oficialismo se habla de la renuncia no solamente del subsecretario Julio Salas, sino que también del propio ministro de Economía, Nicolás Grau. Por otra parte, lo más probable es que esto sea tema en las próximas semanas, cuando se inicie la campaña por las primarias dentro del oficialismo, en el sentido de que se van a generar críticas y al mismo tiempo se va a producir nuevamente una suerte de distanciamiento entre los candidatos oficialistas o algunos de los candidatos oficialistas y el gobierno. Pero hay algo más delicado aún. Hay algo más delicado, sobre todo, que afecta a la zona del Biobío. No solamente el Biobío la zona afectada, pero particularmente la zona del Biobío, donde está esta empresa y donde hace un año atrás se produjo el cierre definitivo de la empresa Huachipato. Entonces ya hay una serie de decisiones o malas decisiones o desaciertos que han sido adoptados por parte del Ministerio de Economía y que han afectado a la población o a los trabajadores tanto de la industria siderúrgica y en este caso de la industria pesquera. Fernanda, bueno, a propósito de lo último que decía Octavio, es bien llamativo lo que pasa ahí con el ministro, con el subsecretario, porque ha habido situaciones donde ministros han renunciado, se les ha pedido la renuncia por mucho menos, comparativamente en términos de la gravedad. Pero además porque hay una situación que es muy difícil de poder gestionar, que es lo que va a pasar ya mañana. Está citada la comisión mixta que la preside el senador Espinosa, Fidel Espinosa. Están citados el ministro y el subsecretario. Ayer el ministro anunció que va a ir, bueno, está citado en todo caso, no está invitado. Y el senador Espinosa, yo lo escuchaba el viernes pasado en una entrevista, creo que fue en Tele 13 Radio, donde él decía que no hay ninguna disposición, porque tiene que haber una unanimidad de la comisión para repetir la votación. Dijo que él no iba a dar esa unanimidad si es que no renunciaba el subsecretario y el ministro. Lo dijo con total claridad, no sé si habrá en 2 días cambiado de opinión, pero además él profundizó en su crítica al ministro Grau particularmente. Dijo que él nunca había participado de la comisión, que él estaba totalmente ajeno de la discusión de pesca en un tema tan relevante para su cartera, y manifestó tener la peor opinión del ministro Grau y que si es que ellos no asumían la responsabilidad política no iba a cursar esta votación. Ahora, si es que eso no ocurre, el gobierno está en una suerte de zapato chino, ¿no? ¿Cómo ves el escenario ahora, ¿no? que se abre a propósito de esta situación? Sí, voy a tratar de sintetizar. A ver, varias cosas. La primera, desde el punto de vista jurídico, yo entiendo que las cámaras tienen reglamento y que además hay ciertos procedimientos que están previstos y no previstos, pero nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico que adhiere a ciertos principios de derecho sustantivo, principios constitucionales que son sustantivos, y uno de ellos es el principio de legalidad. Y esta votación, ambas votaciones, ¿ya?, desde ese punto de vista son nulas y nulas de derecho público, lo cual quiere decir que hay que encontrar la manera de hacer que se cumpla el derecho, vale decir, estas no son decisiones válidas. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí empalmo con el tema de la responsabilidad y de la permanencia en sus cargos del ministro.
evidentemente todos podemos errar, ¿no es cierto? Sin duda. Además, en lo que son presentaciones formales, PowerPoints, documentos, se puede fallar, por cierto. Pero nuevamente en derecho hay errores que son sustanciales y errores que no lo son. Los que todos nos podemos equivocar y no por un error vamos a invalidar un contrato, cualquiera que sea, vamos a invalidar una ley. Mala suerte, se sanea. Pero cuando ese error ha sido el motivo que ha tenido una de las partes, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos un error sustantivo, esencial, para contratar, en este caso, el error de decir que determinadas empresas, en el caso de la Merluza, ¿no es cierto? Porque efectivamente es una de las 22 pesquerías, pero en el caso de la Merluza estaban la pesquería industrial capturando cuotas inferiores, o sea, cantidades inferiores a las cuotas de pesca que se le habían asignado. Eso era esencial para determinar la votación de los parlamentarios en un sentido o en otro. Entonces no es un error trivial. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de la decisión, a mí me parece que habrá que encontrar el mecanismo, y más allá del debate político ahí entre Espinosa y si es que renuncia o no renuncia, creo que para Chile, independiente de lo que se haga políticamente con el ministro, esto necesita ser corregido, aunque no tuviera el antecedente gravísimo de la duda de la legitimidad, que en este caso de la ley de pesca sí tiene. ¿Ya? O sea, si fuera cualquier ley tendríamos que retroceder, pero en este caso particularmente con mayor razón. Y respecto de la responsabilidad política, sin duda, o sea, creo que muchos ministros de esta administración y de administraciones anteriores también han, por mucho menos, ¿no es cierto?, tenido que dar un paso al costado. Entiendo lo que es el reconocimiento a la trayectoria personal y al esfuerzo, porque aquí eso no es lo que se está debatiendo si es que hay una responsabilidad de la cual hacerse cargo. Una manera de hacerse cargo de la responsabilidad es buscar enmendar los errores y buscar dar una solución al problema concreto. En este caso, ¿cómo volvemos a tramitar esta ley para efectos de satisfacer la necesidad social y hacer que se cumpla el derecho? Pero por otro lado, no basta con decir sí, me hago responsable, lo hemos dicho tantas veces, eso significa dar un paso al costado. Yo creo que en este caso la responsabilidad es grave y llega el ministro mismo, no creo que se agote en el subsecretario o en los grupos técnicos. Insisto, por la relevancia y la sustantividad del error, que Sí. no es trivial, no es simplemente una zancadilla política, un aprovechamiento político, aquí hay un error de fondo y que tiene un costo social además importante. Decían por ahí que la mayoría de las personas que iban a quedar sin empleo además son mujeres, como dice Octavio, también una región muy golpeada, que además está golpeada por el conflicto indígena, que además no está siendo podido discutir adecuadamente por estos bochornos políticos. Entonces, por favor, después no nos extrañemos del enojo, de la desafección de la gente. Sí, pues ya hay un tema que no podemos transparentar si para efecto, o sea, tenemos que transparentar para efecto de hacer el análisis completo del tema. Además del error mismo y las consecuencias que esto produce en la legislación, estamos hablando de un sector donde hay intereses millonarios, ¿no? Por eso es que históricamente ha habido un problema con la legislación pesquera, históricamente ha habido polémicas vinculadas con la tramitación legislativa, Parlamentarios financiados también por parlamentarios financiados, Así es. subsecretarios renunciados, no por errores en los datos, sino por estar vinculados con la industria, y así sucesivamente. Entonces, De acuerdo, completamente. por lo mismo es que se hace especialmente importante que la información que lleve a las decisiones institucionales legislativas sean irrefutables, ¿no? Luego las opiniones son legítimas. Y agrego, las diferencias de intereses son legítimas. Precisamente las democracias están para gestionar las diferencias de intereses, ¿no? Pero claro, el tema es que la información base no induzca equívocos, ¿no? Porque ahí se reabre nuevamente todo el tema como se ha reabierto en las últimas horas. No sé si ese respecto, Octavio, quisieras agregar algo antes de pasar al tema siguiente. Solamente agregar que además de coincidir con una zona que ha sido muy golpeada, también es sintomático el hecho de que ministros de este gobierno estén atravesando cada cierto tiempo por desaciertos de este tipo. Lo vimos también con la directora de presupuesto hace poco, también en una presentación en el Congreso donde los datos no coincidían. Entonces, hay aquí situaciones que llaman enormemente la atención. Uno podría calificar de desprolija, que podría calificar de errores, pero que se están dando de manera recurrente, cuando ya no son, cuando dejan de ser excepcionales y pasan a ser cotidianas, pasan a ser frecuentes. Creo que es parte del estilo
gestión de este gobierno el incurrir en desprolijidades y errores de esta naturaleza. Bueno, hoy es parte día... de lo que podríamos denominar el ethos de la gestión. Hoy día se va a producir una importante votación en la tarde, cerca de las 5 de la tarde, ahí en la Cámara. Probablemente esto también va a pasar a una comisión mixta, a propósito de las comisiones mixtas, de las reglas de uso de la fuerza. Hay una discusión sobre el principio de proporcionalidad que fue eliminado durante la discusión. Hay quienes proponen que esto se debiera reponer. No hay muchos espacios tampoco para agregar, ¿no?, elementos a esta propuesta que, si es que hoy se aprueba, podría ya mañana pasar a una comisión mixta y bueno, avanzar, ¿no?, en su tramitación en el último trámite. Hay una discusión aquí, aparte del tema de la proporcionalidad, sino, Fernanda, respecto de yo diría que es más amplio y más complejo, que tiene que ver con, en general, los proyectos de seguridad, ¿no? Los proyectos, las mociones también de parlamentarios que ahí el gobierno va agregando indicaciones, y hay diferencias que son bien notorias entre las dos, podríamos decir, almas del gobierno, ¿no? Que se ha traducido en votaciones desfavorables a proyectos del gobierno, particularmente, yo sé que es una caricatura, ¿no?, pero de parlamentarios del Frente Amplio, también del Partido Comunista, algunos del Partido Socialista también. ¿Cómo ves eso en un plano más general, más amplio, respecto de la convicción que tiene este gobierno o cuáles son los principios, ¿no?, en materia de seguridad pública, que no necesariamente son compartidos por todos, y ahí se ve el desorden? Por eso el ministro Cordero tiene que retroceder, quitarle urgencia, ¿no? Pero eso devela quizás una descoordinación dentro quizás del corazón de la moneda. ¿Cómo lo ves? Sí, completamente. A ver, respecto de lo primero, yo hace creo que unas 3 semanas o un par de semanas atrás con ustedes, creo, o no sé si fue con Patricio en un programa el viernes, conversábamos, y con esa ventana de 3 semanas yo admitía que el tema de la proporcionalidad es algo legítimo de plantear, y eso ya no está en discusión. Pero 3 semanas después y todo el tiempo que llevamos discutiendo las RUF, ya a estas alturas ya está hecho el punto por quienes creen en aquello, y si aquello no está, tampoco el hecho de que no esté y no se diga explícitamente no quiere decir que haya una carta blanca para transgredir como las garantías constitucionales de las personas en el ejercicio de la fuerza. Lo que aquí se trata es de dar una señal política importante de apoyo a las policías, ¿no es cierto?, respecto de resguardar el orden público, porque también existe un grado de conciencia de que históricamente en los últimos años había habido un cuestionamiento al monopolio estatal del uso de la fuerza. Y por lo tanto, esto es un tema de señal, porque la legislación está ahí, pero ¿qué señal se quiere transmitir? Es lo que ha motivado, ¿no es cierto?, que se tramiten y se avancen estos proyectos. Por lo tanto, y eso ahí tomo tu pregunta totalmente, me parece que ya no es sostenible seguir dilatando o no dando curso a esta ley, que en este caso es particularmente necesaria para poder implementar los cambios en materia de seguridad y empezar a hacerse cargo de esta necesidad que tan fuertemente manifiesta la ciudadanía. Y sí, el gobierno, efectivamente, yo creo que aquí va a ser bien interesante ver la primaria, porque aparte del problema actual que tenemos y que va a seguir, porque la seguridad no la vamos a arreglar con esta ley ni en una semana, es ver la convicción, el grado de convicción y qué tan posible es que sigan juntas fuerzas. Yo sé que van a una primaria, pero qué tan ideológicamente va a haber unidad en torno a esta convicción de la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado para resguardar el orden público. Porque aquí yo creo que como sociedad, efectivamente, con toda nuestra historia, que ya tiene más de 50 años, ¿no es cierto?, hay ciertas heridas que han costado superar, pero yo creo que ya a estas alturas no hacernos cargo de lo que causa, del caldo de violencia política que es el desorden, es no entender que en el fondo también el advenimiento de regímenes más autoritarios tiene fuertemente que ver con la incapacidad de los regímenes democráticos de mantener el orden público y de que las instituciones democráticas se manifiesten abiertamente como respaldando, ¿no es cierto?, lo que es la gestión de seguridad. Una cosa muy breve para terminar, la encuesta CEP, contra la última que salió, ¿no es cierto?, que mostraba esta primacía, ¿no?, de las 3 candidaturas de la derecha,
Interesante, no la pole position, como decían por ahí, te lo escuché ayer, me pareció muy acertado, porque eso puede cambiar, pero sí interesante ver cómo se ha ido consolidando en la ciudadanía una expresión, ¿no es cierto?, de miedo, de inseguridad, de rechazo a la incivilidad y por lo tanto de estar dispuesto a ceder en la resguardo de una serie de libertades básicas en pos de la seguridad, es decir, una desafección respecto del modelo democrático y una preferencia hacia sistemas más autoritarios porque se considera que la democracia no está siendo capaz de respaldar adecuadamente la institucionalidad y el orden. Entonces eso yo creo que los parlamentarios deberían tenerlo a la vista a la hora de lo que está en juego, no solamente las reglas de la fuerza, sino que la institucionalidad democrática. Sí, solo acotar muy breve, Pato, que tanto las policías como las Fuerzas Armadas quieren que existan reglas de uso de la fuerza. De hecho, para ellos es necesario que existan reglas claras respecto del uso de la fuerza, por lo tanto es una cuestión que es urgente también desde esa perspectiva. Sí. Bueno, Octavio, sí, bien breve. Perdón, quisiera agregar que de manera sostenida todos los estudios de opinión pública desde un tiempo a esta parte vienen mostrando que el tema de la seguridad es prioritario, es el principal tema de preocupación de la ciudadanía. Sobrepasa con creces otros temas relacionados con empleo, crecimiento económico. Es mucho más importante para la ciudadanía garantías respecto de la seguridad y es preocupante que todavía se mantenga esta tensión en el oficialismo entre estas dos almas en relación al tema de la seguridad. Quisiera simplemente, para ilustrar esta tensión, contar una anécdota, que en algún momento yo fui vetado, no voy a decir el nombre del medio de comunicación, de un programa por hablar de seguridad y por hablar de la necesidad de desarrollar una política de inteligencia para revertir los problemas de seguridad que se estaban viviendo en el país. Esto fue a principios de este gobierno. Uh-huh. Y sin embargo, fui vetado porque el tema para algunos era tabú. Mira, Fernanda, bueno, en la discusión de hoy día, más temprano lo hablábamos con Lucía Damerta. Uno desearía, lo voy a decir en términos así como bien idealistas, uno desearía que pudiéramos dar esta discusión con mayores niveles de consenso de Estado, ¿no? Porque a veces en este tipo de discusiones y está el factor político electoral, ¿no? Se generan dicotomías que si uno las analiza en profundidad pueden incluso llegar a ser innecesarias, ¿no? O falsas. Pero te lo pregunto para ir directamente al tema, porque además de que estamos teniendo una discusión muy circunscrita a un solo punto, que es el de la proporcionalidad, sabiendo que este tema es mucho más complejo, amplio y con distintas aristas, la pregunta es si se estima que la proporcionalidad afecta el debido uso de la fuerza, ¿no? Y que ese es como el resumen de la discusión, ¿no? Lo que argumenta Lucía Dabert es que no hay ningún experto en seguridad que considere que lo afecte, ¿no? Pero sin embargo está abierta la discusión en el plano político-legislativo. ¿Cómo ves aquello? Ideológico. Desgraciadamente a esta altura creo que es algo muy ideológico. A ver, la palabra ideología, el concepto de ideología da para mucho, pero lo quiero decir en un sentido de que no se está pudiendo desempeñar adecuadamente la labor legislativa por estar atrapados en una discusión algo bizantina, justamente porque primero que nada no existe esa evidencia, pero que mencionas tú, que citando a Lucía Damer. Mira, justo se nos quedó ahí. Pero también ahí siempre, la ley siempre, está sujeta a la Constitución. Por lo tanto, hay ciertos principios que, independiente de lo que la ley señale en términos explícitos o de cuál sea la intención del legislador, cuál es la señal que se quiera dar de más energía, más garantías en otro determinado momento, como fue toda la reforma al sistema procesal penal, ¿no es cierto?, que se buscó transmitir que había una intención en ese caso ya muchos par de décadas atrás, pero un sistema más garantista. Y aquí, al revés, se quiere dar una sensación de seguridad a las Fuerzas Armadas, de que se sientan, ¿no es cierto?, respaldadas, contenidas, pero respaldadas respecto de un marco adecuado para poder incorporar en la medida que sea apropiado a los militares, bueno, y también a las fuerzas, ¿no es cierto?, policiales, a un nuevo plan, en nuevo acuerdo de Estado,
para el uso de la fuerza, creo que es muy ideológico, porque se queda atrapado en cosas que finalmente igual están cubiertas por las garantías constitucionales y que igual de todas formas eso lo va a ir determinando el pulso ciudadano. Finalmente aquí esta legislación está operando, tramitando, porque hay un clamor ciudadano en un sentido, por lo tanto también confiar un poco en la institucionalidad y no dar la impresión a veces que es como que no se quisiera avanzar en este tema, más que hayan reales convicciones en torno a los problemas que pueden ocasionar tal o cual redacción, no lo sé. Sí, bueno, el tema seguridad se va a tomar este año electoral, ya lo está haciendo, a propósito de la mención de Fernanda, la SEP es el principal tema por lejos que preocupa a la ciudadanía, y muy sintomático es lo que pasó a raíz de las RUF la semana pasada en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde parlamentarios oficialistas, creo que fueron todos o casi todos los parlamentarios, increparon al ministro Cordero, para decirle que no tenían claridad, no tenían una bajada del gobierno, de cuál iba a ser la posición del gobierno, en un tono bastante beligerante. Ahí uno se pregunta si es que esto en un año no electoral ocurriría, porque llama la atención que sean parlamentarios oficialistas. Obviamente hay instancias de conversación previas, que estar en la comisión increpando al ministro públicamente, ¿no? Y bueno, y probablemente, Octavio, vamos a ver esto respecto de otras iniciativas en materia de seguridad, donde el oficialismo se va a ir desmarcando del gobierno, que es algo medio tóxico igual para el debate político, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es que hay un problema que lo decía Fernanda a propósito de Lucía Damer. Yo le tengo mucho respeto a Lucía Damer y no me atrevería a decirlo de ideológico, pero sí de ideológico en la forma en que el gobierno y una parte del oficialismo ha enfrentado los problemas de seguridad. Ese ideologismo ha generado una ceguera bastante evidente para el resto, que ha impedido avanzar. Durante todo este tiempo la tensión ha estado permanente en el oficialismo, básicamente en relación al tema de la seguridad. Y lo más probable es que esto se mantenga en los próximos años si es que eventualmente se produzca una suerte de proyección del actual gobierno para el próximo periodo. Si es que eso se produjera, claramente vamos a observar nuevamente una tensión al interior del oficialismo, del futuro oficialismo o de aquellas fuerzas políticas que lo van a respaldar al menos. Es algo que llama o ha llamado enormemente la atención, ha sido sintomático de este periodo y que lamentablemente por razones más bien ideológicas no se enfrenta de manera adecuada. El problema de la seguridad ciudadana es imperioso, no se puede seguir postergando. Que las reglas de uso de la fuerza se estén discutiendo en los meses antes de las elecciones presidenciales, algo dice respecto de la falta de voluntad y el compromiso de una parte del gobierno o de una parte del oficialismo en materia de seguridad ciudadana. Bueno, es evidente que el tema de la seguridad no genera consenso al interior del oficialismo, ¿no? O llámenlo como quieran, del progresismo, de la centroizquierda, del centro más la izquierda, porque, claro, pues es un tema que es evidentemente más cómodo para las derechas, que muestran más cohesión, que interpela a las izquierdas y que las izquierdas todavía no logran construir un discurso no solamente consensual, sino articulado sobre el tema. Por eso cuando están en el gobierno se producen estas contradicciones. Bueno, estamos llegando al final del bloque o del panel. Fernanda García, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Octavio Avendaño, misma cosa, un abrazo. Muchas gracias. Que tengan y buena como semana. siempre un placer estar acá con ustedes. Igualmente, placer. Vamos a un breve alto y a la vuelta más conversaciones en nuestro radioanálisis de día lunes.